A ver, enfrentarse a los miedos a veces parece una tarea imposible, ¿no? Sobre todo cuando esos miedos son, bueno, gigantes. Hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más conocidas que existen sobre el valor y la fe, la de David y Goliat. Pensemos un poquito en esto. El miedo es algo que todos sentimos, ¿verdad? Es esa emoción que nos puede hacer sentir súper chiquitos, indefensos. Y bueno, la historia que vamos a ver hoy trata justamente de eso, de un miedo de un tamaño, monumental. Bueno, vamos a entrar en materia. La cosa es que hace muchísimo tiempo, el pueblo de Israel tenía un problema, y no era un problema cualquiera, ¿eh? Era gigante, y no estoy exagerando para nada. Este problemón tenía nombre y apellido, Goliat. A ver, para que se den una idea, imagínense a alguien tan, pero tan alto, que para verle la cara tuvieran que mirar hacia arriba como si fuera una torre. Era una cosa enorme, y la verdad, súper intimidante. Y ojo, que este gigante no se estaba quieto. No, día y noche. Ahí estaba Goliat, gritándoles a los soldados de Israel, desafiándolos a pelear. ¿Y qué pasaba? Pues que todos, hasta los guerreros más experimentados y valientes, estaban paralizados, pero de miedo. Nadie, de verdad, absolutamente nadie se animaba a enfrentarlo. Pero claro, justo cuando parecía que el miedo ya había ganado la batalla, la historia da un giro inesperado. De repente, aparece en escena alguien que nadie se imaginaba. No era un soldado, para nada, y tampoco era grande ni fuerte. Se trataba de un pastorcito muy joven, se llamaba David. Su trabajo era, pues, cuidar ovejas. Pero tenía algo que lo hacía muy diferente a todos los demás, una fe, una confianza enorme en Dios. Y esa confianza le daba un tipo de fuerza muy especial. Y aquí es donde la cosa se pone súper interesante. Miren el contraste. Por un lado, tienes a los guerreros, tipos grandes, fuertes, y ¿qué pasaba? Estaban muertos de miedo. Y por el otro, a David, un muchacho, un pastor, pero que estaba lleno de una confianza que nada la podía romper. Entonces la pregunta es, ¿de dónde salía toda esa seguridad? Pues venía de su fe. Cuando David vio al gigante y todo ese miedo que había en el ambiente, él ni lo dudó. Dijo, con una seguridad total, yo voy a pelear con él. Pero atención, la clave está en lo que dijo después. Dios me va a ayudar. Su confianza no estaba en su tamaño o en su fuerza, sino en algo muchísimo más grande. Y claro, como era de esperarse, cuando la gente lo escuchó, pues no le creyeron. Es más, se burlaron de él. Seguramente pensaban, ¿pero cómo este muchachito va a poder con semejante monstruo? Lo juzgaron solo por cómo se veía, por ser pequeño. Bueno, ahora sí pasemos a la acción. A David no le importaron las burlas ni las dudas de nadie. Él hizo oídos sordos, porque tenía muy clara su misión y solo escuchó a su corazón. El momento de la verdad estaba a punto de llegar. A ver, ¿y cuáles eran sus armas? Pues nada que ver con las de un soldado. Su arma principal, la más poderosa, no se podía ver. Era su confianza total en Dios. Y las armas físicas, pues eran sus herramientas de todos los días. Su onda de pastor, y sí, unas cuantas piedritas lisas que agarró de un arroyo. Y entonces pasó algo que nadie se esperaba. En lugar de quedarse ahí temblando de miedo, David hizo todo lo contrario. Tomó la iniciativa y salió corriendo, directo hacia Goliat, de frente al peligro, sin pensarlo 2 veces. Y mientras iba corriendo, iba preparando su arma. Sacó una de esas piedritas de su bolsa y la puso con mucho cuidado en su onda. Increíble pensar que todito el resultado de esa pelea dependía de esa pequeña piedra. Empezó a girar la onda una y otra vez, cada vez más rápido, agarrando una velocidad tremenda, y con toda la fuerza de su brazo, pero sobre todo con la certeza de su fe, la lanzó. Esa piedrita salió disparada por el aire como un misil. Y así llegamos al momento clave. La pregunta que seguro todos estaban haciendo era, ¿pero qué le va a hacer una simple piedra a un gigante con armadura? Bueno, la respuesta es de todo, siempre y cuando esa piedra vaya impulsada por una fe gigante. El resultado fue inmediato. Un sonido seco, un impacto, ¡pum! Esa piedrita, lanzada con una confianza ciega,
dio justo en el único punto vulnerable. Le pegó a Goliat en plena frente. Y el gigante, ese que parecía invencible, se vino abajo. Cayó al suelo, así nomás. Y así fue como el joven pastor le ganó al gigante. Y esto es súper importante. No necesitó ni espada, ni armadura, ni nada de eso. Su victoria fue gracias a sus herramientas de siempre y, por encima de todo, a esa confianza tan poderosa que tenía. Hay una frase en los Salmos que resume esto a la perfección. En el día que temo, yo en ti confío. Seguramente David sintió el miedo que había en el aire. ¿Cómo no? Pero tomó una decisión. En lugar de quedarse con el miedo, eligió confiar en algo mucho más grande. Entonces, ¿cuál es la gran enseñanza de todo esto? A ver, pensémoslo. La historia no es solo sobre la pelea entre un muchacho y un gigante. En el fondo, es una batalla entre dos fuerzas que todos conocemos muy bien, el miedo y la confianza. El secreto de la valentía de David no es que no tuviera miedo, ojo con eso, sino que su confianza era mucho más grande. No dudó ni un segundo porque estaba convencido, pero convencidísimo, de que no estaba solo. Sabía que Dios estaba ahí con él en medio de la batalla. Y esta historia nos sigue tocando tanto porque la podemos traer a nuestro día a día. A ver, hoy no nos enfrentamos a gigantes literales, pero sí que tenemos nuestros propios gigantes, ¿no? Puede ser un reto en el trabajo, un miedo muy personal, un problema que parece imposible de resolver. Esos son nuestros Goliaths de hoy. Y para ir cerrando, nos queda una última reflexión. La historia de David nos deja ver que la confianza puede ser una fuerza muchísimo más potente que el miedo. Y si eso es verdad, entonces vale la pena preguntarse, ¿qué cosas increíbles se podrían lograr si enfrentáramos a nuestros propios gigantes con ese mismo nivel de certeza?